Entonces, sí, ahora sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a este primer encuentro de este año, de este ciclo de encuentros y formación para familias, que en esta ocasión es inaugurado por nuestra querida amiga, la doctora Silvia Spillacone, alguien que siempre es tan generosa con todas las propuestas del Polo y nos acompaña en cada una de nuestras iniciativas. Mi nombre es Marcela Andrade, soy miembro fundador del Polo Educativo Pilar y desde 2019 tengo el honor de presidir esta organización que está formada por 24 instituciones y 2 universidades, que nació hace ya 20 años. Este año el Polo celebra un aniversario muy especial, una organización que nació a instancias de encuentros que quizás en un primer momento no tenían que ver tanto con cuestiones pedagógicas y educativas, pero que pronto fueron dando lugar a una mesa de trabajo conjunto que fue creciendo, no solamente en cantidad de participantes, sino en cantidad y en calidad de proyectos, y que hoy nos encuentra celebrando estos 20 años de una manera muy especial. En primer lugar, celebrando la vuelta a la presencialidad, la vuelta a clases, la vuelta a esa vida tan especial que tenemos en los colegios, que sin los chicos y sin los docentes se convierte en una institución absolutamente vacía. Así que celebramos eso, con toda la complejidad, además, que nos deja y que nos ha dejado este tiempo de impas que nos obligó a transitar esta pandemia. Y por eso es que queremos empezar este ciclo de formación y de acompañamiento a las familias, conversando justamente sobre eso, ¿no? Sobre qué nos dejó este periodo de pandemia y cómo no solamente lo vemos desde los colegios, sino desde casa, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como padres? ¿Cómo poder volver a la normalidad y orientar a nuestros hijos en relación no solamente a su escolaridad, sino a nosotros mismos como padres en cuanto a la crianza de nuestros chicos? Y en este sentido, una vez más, le doy la bienvenida a la doctora Silvia Spillacone, doctora en psicología por la Universidad de Palermo y licenciada en psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina, directora de la maestría en neuropsicología aplicada del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente universitaria de la Universidad Católica y de la Universidad de El Salvador, y directora de Neuroeduca. Ella, durante este rato, va a iluminarnos y a compartir probablemente algunas cuestiones que nos dejen muchas preguntas, pero que al mismo tiempo nos van a generar el desafío de poder repensar nuestro rol en este periodo tan especial en la vida de los chicos. Silvia, en nombre de todos, te quiero agradecer y te doy ahora sí formalmente la bienvenida y te paso la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Marce. Bueno, gracias a todos por estar acá. Voy a empezar por compartir pantalla y espero que lo que compartamos en este rato sea de utilidad para todos. Yo agradezco muchísimo la invitación del Polo. La verdad es que hace muchos años ya que compartimos algunas instancias. Mis chicos van a uno de los colegios que pertenecen a este grupo, así que es como que tanto como profesional y como mamá, muchas veces he aprovechado algunas de las actividades del Polo, así que bueno, acá estamos. La idea es hablar un poco de crianza y pospandemia, y lo primero que pensé cuando empecé estaba animada la diapositiva, lo primero que pensé cuando empecé a preparar la charla era que esto no tenía que ser una charla sobre la pandemia, porque justamente una de las cosas
que sentimos todos en estos días es que necesitamos salir de esa sensación y de esa situación de pandemia. Y esa es una de las cosas que al mismo tiempo que es algo para agradecer, que estamos saliendo, que estamos volviendo, que estamos yendo a la presencialidad otra vez, que empezamos este año con presencialidad. Nosotros, por lo menos en los consultorios, hemos logrado llegar al momento en el que nos pudimos sacar los barbijos, estamos viendo las sonrisas de los chicos otra vez, ellos están pudiendo vernos a nosotros cuando nos comunicamos. Entonces, apenas me invitaron, pensé, es muy poquito lo que tenemos que mencionar la palabra pandemia, porque en realidad esta es una charla sobre post-pandemia, y es una charla sobre crianza, es una charla para poder plantearnos a partir de algunas sensaciones y costos que la pandemia tuvo, así como algunas ganancias también, porque eso también es importante retomarlo para sentirnos un poco mejor. Esta es una charla sobre crianza. Y la realidad es que existen muchísimos trabajos y publicaciones que renuevan la manera que tenemos de pensar la crianza, que integran a la manera que tenemos de pensar la crianza algunos conocimientos que se han adquirido en los últimos 50 años a partir de la neuropsicología del aprendizaje, y entonces un poco la idea era también, bueno, pensemos la crianza desde todo esto que se ha ido aprendiendo en los últimos años acerca de lo que es el desarrollo, lo que es la capacidad que tienen los padres de transmitir aprendizajes y facilitar y abrir aprendizajes para sus hijos, desde perspectivas que nos permitan entender que por lo menos en países occidentales, y el nuestro es un país occidental, lo importante es trabajar hacia la autogestión y la autodeterminación. Entonces esta es también una charla sobre algunas perspectivas en relación a la crianza que nos permitan pensar en cómo ser mejores padres. Entonces lo primero que tenemos que decir es, no hay una sola manera o no hay una forma adecuada de ser padres. Cada uno de nosotros llega a este proyecto que representa la paternidad y que es posiblemente el más importante de nuestra vida, con un montón de expectativas, con un montón de creencias, con un montón de ideas y con un montón de saberes previos que tienen que ver con la experiencia que tuvimos como hijos y en relación con nuestros propios padres, y nos embarcamos en este viaje que es maravilloso pero que también es muy costoso. Y no hay una sola manera adecuada de ser padres, y esto es lo primero con lo que quería arrancar, porque si bien vamos a hablar de algunas cosas que sabemos y podemos pensar le hacen bien a todos los hijos y le hacen bien a todos los padres, también es cierto que cada uno de nosotros es padres a su manera, y que si bien hay algunos parámetros que nos permiten criar y educar hacia la salud y hacia el desarrollo y hacia la autodeterminación, esos parámetros son como tutores de árbol, pero cada árbol es diferente y cada jardinero es diferente. Entonces no hay una manera única de ser padres, y lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es pensar acerca de cómo es como madre o como padre, de qué quiere para sus hijos, y vamos a hablar un poco también de qué necesitan los hijos más allá de lo que queremos los padres, y cómo volver a insertarnos en esta normalidad, que creo que por suerte hasta la expresión nueva normalidad desapareció, porque bueno, todo es normalidad, ¿no? Incluso ya a esta altura los barbijos, la pandemia, el lidiar y vivir con el COVID, las vacunas, ya todo forma parte de nuestra realidad y los seres humanos somos resilientes, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, recapitular y aprovechar y capitalizar esos 2 años en los que estuvimos viviendo de una manera un poco diferente a los anteriores. Lo primero que tenemos que pensar es que nuestros hijos son los dueños de su futuro. Entonces, una de las cosas que nosotros nos tenemos que plantear como padres es cómo los preparamos para que se hagan dueños de su futuro de la mejor manera posible. A mí una de las cosas que me golpeó bastante emocionalmente a partir de ser mamá es darme cuenta que eso que yo sentía que era mío, en realidad me era prestado por una cantidad de tiempo que yo pensaba en su momento y había como cuantificado y pensaba serán unos 22, 23, 25 años. Ahora me estoy dando cuenta que no tanto, porque los chicos van creciendo y van convirtiéndose
en personas que se hacen cargo de sus expectativas y de su futuro mucho antes de lo que los padres a veces estábamos preparados para pensar. Entonces, armando esta charla pensé, bueno, por ahí también tenemos que pensar que ser padres es diferente de acuerdo a la edad que nuestros hijos tienen, y que la paternidad no es solamente un ejercicio que tiene que ver con nuestras creencias y con nuestros deseos y con nuestras intenciones, sino que es en realidad un camino de aprendizaje. Y entonces nosotros como padres somos personas que vamos a trabajar para que nuestros hijos aprendan y para abrir caminos de aprendizaje para nuestros hijos, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que va a llegar un momento en el que esos caminos van a ser elegidos por ellos y no por nosotros, y que el mayor desafío que tenemos es trabajar para que ese futuro que ellos comiencen a construir cuando llegue el momento en el que tengan que hacerlo, sea lo mejor que ellos puedan conseguir y más. Entonces, esta es una charla sobre crianza, pero esta es una charla sobre crianza que pretende poner el foco en cómo vamos a hacer para aprender permanentemente a ser padres, para ir transitando este camino de la paternidad de maneras que resuelvan problemas todos los días, que se encuentren con los desafíos de cada etapa, de cada momento, que llegan y que nos sorprenden, que representan oportunidades de aprendizaje y que podamos salir de esas oportunidades de aprendizaje de manera airosa. Entonces no es una charla sobre la pandemia, pero sí tiene la expresión post-pandemia en su título. Entonces yo lo que quiero es que empecemos por pensar qué nos dejó la pandemia, y ni siquiera calificarlo en términos positivos o negativos. Lo cierto es que la pandemia nos dejó una nueva manera de vivir, porque hemos incorporado algunos hábitos durante la pandemia, que primero en las primeras charlas que yo daba sobre pandemia hablábamos de cómo se nos había desorganizado la vida, y en estos 2 años aprendimos a incorporar un montón de hábitos muy poderosos, novedosos, y accesibles a todo tipo de cosas y experiencias, por ejemplo, que estamos compartiendo ahora. Entonces, una de las cosas que la pandemia nos dejó es que nos enseñó que somos capaces de afrontar situaciones que ni siquiera imaginábamos que podían ocurrir, salvo que miráramos películas de ciencia ficción, que somos capaces de resolver esas situaciones de manera resiliente, que somos capaces de aprender durante esa trayectoria y que somos capaces de conservar los aprendizajes positivos que esa trayectoria nos dejó. Entonces me parece que podemos empezar por acá, porque si bien es cierto que los que trabajamos con chicos y que trabajamos en entornos educativos estamos encontrando un montón de desafíos post-pandémicos, y si bien es cierto que los padres también estamos encontrando algunos desafíos post-pandémicos, también es verdad que hemos ganado un montón de cosas gracias a esta pandemia. Entonces lo primero que quiero es que pensemos que la pandemia también dejó cosas buenas. Más allá de las cosas buenas que dejó la pandemia, hay un par de cosas que estamos viendo ahora y que son los problemas que tenemos que enfrentar ahora como padres y como colegios, y que son globales, no son problemas locales, en cada cultura, en cada país, y cuando es en cada país además, en cada nivel socioeconómico, han aparecido nuevos desafíos. Básicamente, hay 3 desafíos que la pandemia nos dejó y que los padres y los educadores tenemos que resolver. El primero es un gap educativo. Los colegios hoy tienen el desafío de educar chicos de primer año, y muchas veces dicen, parecen chicos de 5º grado, y en algún punto son, pero no son, chicos de 5º grado. O sea, una de las cosas más significativas de la pandemia es que hubo un montón de conocimientos, hábitos, experiencias, desarrollos, desafíos a enfrentar que los chicos no tuvieron. Aprendieron un montón de cosas en casa, con los problemas y los no problemas que tuvimos en todo ese tiempo, con las mejores y peores soluciones que encontraron cada una de las organizaciones, pero lo cierto es que es verdad que ese año y medio, por lo menos, de casi encierro, un año de encierro más medio año de semi-encierro, hicieron que muchos chicos no experimentaran situaciones cotidianas de la niñez, la adolescencia y la
adultez joven o la juventud, porque también pasa esto en los primeros años de universidad y los que se iniciaron en la universidad como pandémicos, que representaban experiencias de roce para desarrollar un montón de habilidades. Cuando volvimos a la nueva normalidad, o a esta normalidad, los adultos volvimos con las capacidades que ya teníamos cristalizadas, y volvimos y dijimos, qué bueno, estamos volviendo, esto es espectacular. Sin embargo, los chicos volvieron y se encontraron con que las expectativas y las demandas del entorno que tienen ahora superan a veces la capacidad de respuesta que ellos tienen. Hay situaciones en términos académicos como, no sé, no saben estudiar, claro, hace 2 años, y algunos, en esos 2 años, algunos chicos pasaron de 6º grado a 2º año del colegio secundario en Provincia de Buenos Aires. Se convirtieron en estudiantes de nivel medio durante la pandemia. Al mismo tiempo, hay desafíos en términos emocionales. Esto también escuchamos todo el tiempo. Aumentaron consultas en relación a, mirá, pareciera como que, no sé, volvió al colegio, estábamos esperando ese momento, y le está costando encontrarse socialmente, le está costando relacionarse con otros chicos, nunca jamás había tenido problemas, y no son grandes problemáticas de socialización. Pero también pasaron un montón de cosas. Pasó que de esos 600 días, de los cuales los chicos hubieran ido al colegio por lo menos la mitad, un montón de experiencias que hubieran tenido de roce social, de competencia social, de frustraciones sociales, de experiencias socioemocionales, no se tuvieron de otra manera muy recortada. Entonces ahora los chicos volvieron y los adultos esperamos de los que se fueron en 2020, púberes, adolescentes, de los que eran preescolares, alumnos de primaria, de los que eran adolescentes iniciales, primero, segundo y tercer año de la secundaria, adolescentes hechos y derechos, cuarto, quinto y sexto. Todo eso está pasando y nos estamos encontrando con eso, los padres y los chicos. Chicos que no salían y ahora salen, padres que tenían hijos que por primera vez iban a salir y ahora están saliendo, un montón de desafíos. Y después hay algunas situaciones que tal vez no son características a grandes rasgos de toda la población. La verdad que estos como desafíos académicos y sociales se ven en la enorme mayoría de los chicos, y nos está pasando a todos, que es como que estamos volviendo a encontrar espacios y modos de vivir que antes teníamos, y después hay un porcentaje de chicos, que por suerte es menor, pero que se está encontrando con que la pandemia resultó ser un factor catalizador de que aparezcan o se agudicen problemáticas asociadas al aprendizaje, a la salud mental, a la salud física, etc. El tema de esta charla tiene más que ver con los otros problemas, los problemas que estamos teniendo que resolver en líneas generales, adultos, adolescentes, chicos y chiquititos, que estamos volviendo a la normalidad habiendo perdido tiempo de ensayo y tiempo de práctica y tiempo de ejercicio. Hay un segundo problema que nos dejó la pandemia, que es que muchos chicos dejaron de hacer actividad física y muchos chicos incrementaron muchísimo su tiempo en pantalla. Muchos chicos accedieron por primera vez a dispositivos a regañadientes de sus padres porque los hubieran dado más tarde si no hubiera existido la situación de pandemia, pero los dispositivos y las pantallas resultaron ser el único espacio donde se podía estudiar, aprender y socializar. Y ese hábito que todos tuvimos que aceptar un poco a regañadientes, no está siendo fácil de modificar. Y también ha dejado muchas ganancias, pero tenemos que recuperar espacios, por ejemplo, de exposición al aire libre y a la luz, de exposición, de ejercicio físico, y de otras maneras de socializar. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por plantear algo que es optimismo y los aspectos más positivos que podemos recuperar. Es verdad que las estadísticas dicen que el 80% de los padres dicen que sus hijos sufrieron todo tipo de situaciones y circunstancias en pandemia, pero hay un 20% de personas que pudieron resolver eso sin mayores preocupaciones. Hay un 20% de personas que atravesaron todo esto de manera bastante razonable. Entonces, algunos autores, como este señor que se llama John Hattie y que es uno de los
líderes en desarrollo educativo en este momento en el mundo, y que también está trabajando con cómo podemos enlazar, integrar o potenciar la relación escuelas-colegio. Dice, bueno, miremos qué hacen esas personas que resuelven de manera más positiva y resiliente los problemas y desafíos que la pandemia nos dio y nos dejó. Entonces, un poco la idea de esta charla era pensar en eso. Pero pensar en eso de manera amplia, no focalizándolo en la pandemia, sino focalizándolo en la crianza y en la paternidad y en la autorreflexión. Porque la idea es revisar algunos conceptos que nos permitan a cada uno de nosotros repensarnos como padres, repensarnos con el otro que nos acompaña en la crianza, no importa en qué circunstancia, repensar a nuestros hijos, repensar esa idea de, che, estoy preparando a alguien para que se haga cargo de su propio futuro, y yo no voy a estar ahí, aunque esté, en algún momento se va a tener que hacer cargo de su propio futuro. Entonces, todos estos años que los chicos viven con nosotros, Hattie dice, debieran ser como una pista de ejercicio y aventuras para, por sobre todas las cosas, desarrollar la capacidad de hacer frente a los desafíos que la vida va trayendo y traerá. Cuando vos tenés 4 años, los desafíos que la vida te trae pueden ser incorporarte al juego en el recreo, ir a pedirle a alguien que es compañero tuyo que te preste la pelota, decirle a la maestra que no estás pudiendo resolver esa tarea que tenés que hacer en ese momento, sentir que tenés ganas de ir al baño, estar en clase de música y no saber cómo pedirlo. Esos son desafíos a los 4 años. A los 8 años, la persona puede encontrarse con desafíos como tenía que traer materiales de plástica que tenía que pedir o que tengo que buscar en mi casa, quiero invitar a alguien para el viernes y no sé muy bien cómo hacerlo, no entendí la consigna que me dio la maestra y no sé si decirlo en voz alta, me pusieron en un equipo en el recreo para jugar al fútbol, que es un equipo con los que no son mis amigos y no me siento del todo cómodo. Esos pueden ser desafíos a los 8. Y a los 16 los desafíos pueden tener que ver con, bueno, quiero decirle a alguien que me gusta, quiero salir y quiero compartir con mis amigos una previa, pero no quiero tomar lo suficiente como para sentirme mal o perder el control. Quiero jugar esta tarde a el Counter-Strike, pero al mismo tiempo mañana tengo prueba de biología y tengo que estudiar. Quiero comentarle a mis papás que quiero ir a un recital dentro de 2 meses, y así podríamos poner un montón de ejemplos. Y los padres, frente a todas esas circunstancias, tenemos 2 posibilidades. Abrir la pista de ejercicio y ensayo, o resolver por ellos. Y realmente es muy grande la tentación de resolver por ellos. Es grande la tentación de escribir una nota y decirle a la maestra de sala de 4, mirá, vino llorando porque pidió la pelota y no se la prestaban, y la pelota era de él y no se la devolvían, y entonces te pido por favor que hables con fulanito que no le devolvió la pelota. Eso es muy accesible. Y es muy accesible decirle a nuestro hijo de 8, mira, vos no te preocupes, yo te voy a poner en una cajita todos los materiales de plástica que puede llegar a pedir la maestra, y entonces la vamos a tener en el auto, y yo te voy a preguntar, ¿tenés que llevar algo para plástica? Entonces vamos a abrir y voy a sacar plasticola, plastilina. Y es muy fácil decirle a nuestro hijo de 16 años, mirá, sí, podés ir al recital, yo, ¿sabes qué? Me parece bárbaro que vayas, entonces, bueno, acá tenés la plata para el recital, y acá tenés el auto para ir al recital, y ahora yo te voy a llevar, y además te voy a esperar afuera. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la manera de ponerle algún tipo de racionalidad y freno a esa tentación, poner pausa un segundo y decir, ¿esto colabora con la autodeterminación? Y sí, estos 2 años de pandemia nos quitaron mucho en ese sentido, porque nos dieron a los padres un mundo casi ideal. O sea, un mundo en el que teníamos control de absolutamente todo, si eso era lo que queríamos tener. Un mundo en el que todo pasaba adentro de casa, un mundo en el que
estábamos atentos a todo, un mundo en el que se hizo transparente hasta lo que pasa dentro del colegio, que es algo a lo que los padres no tenemos acceso. A ver, cuando se trabaja de lo que yo trabajo y escuchás todas las semanas a muchos padres comentándote cosas sobre la vida diaria de sus hijos, y en pandemia escuchaste muchísimas veces, yo no puedo creer cómo es el tema con la clase de matemática y lo que decía fulano y mi hijo que no contestaba y fulanito que contestaba y menganito que no lo dejaba hablar y cada vez que mi hijo quería hablar, menganito hablaba encima, cosas que pasan en el aula todos los días, pero los padres fuimos testigos por primera vez y eso nos quitó mucha capacidad para respetar, aceptar y entender que no importa la edad que tengan nuestros hijos, necesitan de sus espacios de privacidad para ejercitar la autodeterminación. Más allá de lo que nosotros podamos pensar conscientemente, nosotros y nuestros hijos tenemos adentro de la cabeza un cerebro que está determinado a aprender permanentemente. El cerebro invierte gran parte de su energía cotidiana y todos los días en aprender cosas. No importa qué cosas, en realidad, o sea, sí, debería importar, pero cosas que están ahí, accesibles. Cuando lo que está accesible es que tu mamá escribe la nota, que tu mamá pregunta, que tu mamá dice, bueno, y fulanito que te dijo, que tu mamá dice, ay, pero ¿por qué menganito? Aprendés que alguien va a resolver por vos esa situación. Cuando vos te encontrás con desafíos o con frustraciones, y tus papás tienen dos posibilidades, enseñarte a regular emociones o allanarte el camino de frustraciones, vos aprendés una de dos cosas, a tolerar la frustración o a no tolerarla. Lo cierto es que permanentemente aprendemos cosas, aunque no nos las quieran enseñar de manera intencional. Y lo que hacemos, mientras hacemos eso, es construir un modelo mental de mundo, generar un conjunto enorme de conocimientos y de creencias que nos permiten leer el mundo. Creencias como las matemáticas son difíciles, el grupo de chicos en el que está mi hijo es un grupo muy complicado. ¿Vieron todas esas generalidades que decimos? No, bueno, los deportes de contacto son un poco peligrosos. Es importante que él elija lo que quiere elegir, porque así es la única manera que va a aprender a elegir. Todos tenemos un montón de creencias que nos permiten leer el mundo todos los días, con muy poca conciencia de que estamos leyendo y de a través de qué tamiz estamos leyendo. Entonces, cuando te convertís en padre, es indispensable que esas creencias empiecen a ser un poco menos automáticas y un poco más reflexivas. Porque cuando te convertís en padre, lo que hiciste fue tomar prestada una vida para custodiarla durante X cantidad de tiempo, ojalá 20, 22, 23, 25 años, y después decirle, volá. En realidad empiezan a volar mucho antes. Pero bueno, son vuelos que se van estirando y se van haciendo cada vez más largos. Y entonces en sala de 2 es dejarlos 4 horas en el colegio, y en el último año de escolaridad es, entre un montón de cosas, irse de viaje de egresados a algún lugar fuera de nuestra supervisión, y entre ese primer vuelo y ese último vuelo, y un vuelo que después vendrá, que será tomar una decisión y irse de casa y abandonar el nido, por eso el síndrome del nido vacío, que ojalá que no nos agarre con nido vacío, sino que nos agarre con un nido lleno de cosas, aunque los chicos no estén. Toda esa trayectoria, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a nuestros hijos a aprender a cuidarse y quererse lo suficiente como para poder ser autodeterminantes de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace otorgando lo que se llama una base segura de apego. Las personas aprendemos mucho mejor cuando aprendemos en un contexto de seguridad. Pero es todo un tema definir qué es seguridad y apego seguro. El apego seguro es la plataforma que los padres podemos tratar de construir para nuestros hijos, plataforma que combina de manera muy equilibrada límites, desafíos y afecto positivo. Esto es, pautas que enseñan a leer la realidad a partir de la autorregulación, es decir, a leer la realidad como la realidad es y no como me gustaría que fuera,
a no querer una realidad como me gustaría que fuera, porque eso hace sufrir muchísimo. Una forma de apego que implique afecto explícito, y de eso vamos a hablar en unos minutos. ¿Cómo llevo la paternidad para garantizar que mis hijos sepan que estoy ahí para ellos, pero que también estoy ahí para ayudarlos a hacer esos vuelos, que son cada vez más largos? Y una base en la que los orientamos a ser curiosos y a explorar el mundo. Entonces, poder construir esa base de apego seguro es realmente el desafío que cada uno de nosotros tiene como padres. Cuando encontramos la manera de construir esa base de apego seguro, estamos empezando a orientar esos vuelos de prueba a una trayectoria de aprendizaje y de vida que los lleve a la autodeterminación. Y la autodeterminación, en definitiva, es lo único que realmente puede hacerte feliz. Que vos sientas que tenés control de la gestión de tu vida, que podés proponerte cosas, aspirar a cosas, hacer el esfuerzo necesario para conseguirlas y sostenerlas a lo largo del tiempo, abandonar cosas. Es muy importante saber qué cosas quiero abandonar, emprender nuevas cosas. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos a construir esa trayectoria de aprendizaje. Y cada etapa de la crianza tiene desafíos que comienzan de manera significativa en esa etapa y se sostienen a lo largo de toda la vida. En los primeros 5 años de vida, el desafío de los chicos y de los padres es construir una base suficiente de autorregulación. Para que ustedes se den una idea, un chico de 5 años tiene que ser capaz, por supuesto, en la demanda que su entorno se lo exige, de regular sus emociones, no utilizar el cuerpo para expresarlas, sino utilizar la palabra. Ser capaz de tolerar la frustración y sostenerse en el esfuerzo para conseguir aprendizajes por ensayo y error. Ser capaz de hacer hipótesis sobre la mente de las otras personas, saber lo que a las otras personas les gusta, saber lo que a las otras personas les espera, poder decir, mamá, va a venir Lucía el viernes, ¿hacés brownies? A Lucía le encantan los brownies, eso es poder hacer hipótesis sobre la mente del otro. Ser capaz de conocerse un poco, de saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus desafíos. Y ser capaz de administrar el control de los impulsos de manera suficiente, para poder adecuarse a la demanda y las posibilidades que el entorno les da. Ese es un desafío enorme para padres y para chicos, y sienta las bases de todo lo que viene después. A partir de los 5 y hasta los 12, los chicos empiezan con sus primeros mini vuelos, empiezan a ir a casa de sus amigos más tiempo y con más independencia, empiezan a quedarse a dormir en alguna casa, empiezan a transitar la escolaridad primaria, ya el último año de jardín y la escolaridad primaria, donde empiezan a tener sus actividades, empiezan a elegir cosas, empiezan a ser alguien adentro del colegio, y entonces de repente los padres vamos al colegio y nos dicen, es increíble el sentido del humor que tiene tu hija, y vos decís, no sabía que mi hija tenía tanto sentido del humor. Bueno, sí, acá hace un montón de chistes, ¿verdad? Bueno, sí, empiezan a tener sus espacios de privacidad, empiezan a elegir cosas que quieren, y eso los conduce hacia la adolescencia, que es básicamente la etapa en la que ellos tienen que explotar al máximo su participación en distintos entornos y de manera independiente, empezar a elegir y expandir sus grupos de pertenencia, sus programas, empezar a tener sus primeras relaciones amorosas, empezar a seleccionar distintos tipos de amistades para distintos tipos de cosas, empezar a tomar decisiones como dejo este deporte, continúo con este deporte, quiero hacer este viaje, quiero estudiar este instrumento, hoy no voy a estudiar, mañana sí voy a estudiar, hoy me quedo, mañana salgo, digamos, empezar a ser por primera vez pilotos de su propio vehículo, con nosotros acompañando desde atrás. Y a partir de los 18, que llegan más rápido de lo que uno se imagina, y los chicos van a empezar a estar solos de verdad,
en el mundo, porque ya no los llevamos y traemos a la escuela y van a tener que empezar a autogestionarse, están en condiciones de hacer eso. Entonces, cada hijo es distinto, cada hijo llega a nuestro mundo con desafíos y posibilidades que a veces son sorprendentemente diferentes a las de sus hermanos. Cada hijo es un proyecto de sí mismo, que nosotros tenemos que custodiar y acompañar. Cada hijo es un espejo, en parte, de la capacidad que nosotros tenemos para ayudar a alguien a hacerse cargo de su propia vida, pero es también un tejedor de su propia vida y de su propia historia. Entonces, ser padres no es nada fácil, porque lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros hijos sean autónomos, que lleguen a un sentido de autodeterminación, que sean competentes cada etapa que enfrentan para los desafíos de esa etapa que enfrentan. Y es muy difícil, o no tanto, pero hay que pensar bastante y hacer muchos esfuerzos, conseguir eso de manera más o menos razonable la mayor parte de las veces. Hattie dice que los padres tenemos que aprender a ser padres razonables, tenemos que ser padres reflexivos sobre la propia práctica, tenemos que desarrollar lo que él llama pensamiento evaluativo. Tenemos que pensar cotidianamente cómo ser padres. Y creo que, y él también lo menciona, tenemos que hablar con nuestro co-responsable de paternidad y pensar juntos qué queremos y hacia dónde vamos. Aún cuando no estemos juntos, y por supuesto, tal vez con más esfuerzo cuando no estemos juntos, porque si no estamos juntos probablemente haya algunos desacuerdos sobre los que vamos a tener que trabajar. Entonces, el camino de la paternidad es también el camino de los acuerdos, con el que nos acompaña en el desafío y con nuestros hijos. Entonces, Hattie dice, en definitiva, para pensar todo esto, lo que podemos hacer es decir, ¿y cuáles son las creencias o los marcos mentales que podemos considerar al momento de reflexionar sobre nuestra forma de llevar adelante la paternidad? Y en su libro presenta 10 marcos mentales, no se preocupen, no les voy a dar 10, presenta 10 marcos mentales, yo elegí 3, no porque sean los más importantes, sino que porque me pareció que en algún sentido me permitían como hacer un toco y pego algunos saltos en relación a hacer una síntesis de lo que él propone. Y el primer marco mental, cuando él habla de marcos mentales, dice el cómo te planteas tu rol, el cómo vas a pensar sobre tu rol, es ¿mis expectativas son apropiadas? Porque hay una cosa que se llama efecto camaleón, que es bastante sorprendente y que está estudiado desde 1950, que indica que los chicos van a desarrollarse bastante parecido a lo que nosotros imaginamos que se van a desarrollar o a las expectativas que tenemos para ellos. Les cuento en 2 minutos cómo fue el experimento que se hizo cuando se describió y documentó el efecto camaleón. Se le dijo a algunos docentes que en su clase tenían 2 grupos de chicos. Un grupo de chicos que tenían una performance sobresaliente y un grupo de chicos que en general tenía una performance mediocre. A esos chicos no se los dividió de esa manera en función a su rendimiento del año anterior, sino por azar. Digamos, se tomaron los chicos, se dividieron por azar y se le dijo a las maestras, estos 5 son excepcionales, estos 5 son mediocres. A fin de año, los 5 considerados excepcionales por los docentes tuvieron un rendimiento excepcional y los 5 mediocres tuvieron un rendimiento mediocre. Esto no fue tan sorprendente. Lo más sorprendente fue que cuando miraron los rendimientos del año anterior, entre los mediocres había excepcionales y entre los excepcionales había mediocres. En definitiva, cuando vos tenés expectativas sobre un chico, esas expectativas realmente muchas veces definen lo que el chico puede hacer. Porque los chicos están construyendo su autodeterminación. Si a mí alguien viene y me dice, ay Silvia, yo no creo que vos seas capaz de desarrollar ese proyecto, si le llevo a alguien un proyecto, ¿sabes qué? Yo sí tengo fe en que lo voy a desarrollar, yo sí tengo confianza en que lo voy a desarrollar, se lo voy a ir a ofrecer a otro. Cuando un adulto le dice a un chico, a mí me parece que esto es muy difícil para vos, el chico no tiene desarrollado un nivel de autodeterminación suficiente como para decir, ¿sabes qué? No, papá, vos crees que yo no voy a poder, pero yo sí creo que voy a poder. No es tan sencillo. Ese efecto camaleón
hace que si nuestras expectativas no son buenas, no son altas, no son esperanzadoras, los resultados de nuestros chicos tampoco lo sean. Entonces cuando un padre dice, no, pobrecito, a él le cuesta tolerar la frustración, la verdad, ayúdenme, porque no puede tolerarla la frustración. Esas son bajas expectativas. Las expectativas debieran ser, che, las situaciones que lo frustran representan un desafío para él. Vamos a ayudarlo a que ya no lo sean tan desafiantes. Son dos maneras completamente diferentes de pensar. Las expectativas tienen que ajustarse a las edades y a las etapas. Yo puedo tener la expectativa de que un chico de 2 años duerma solo y regule su sueño y sepa que va a dormir solo. Se lo tengo que enseñar. Algunos chicos, poquitos, tienen trastornos de sueño y no es tan fácil. Pero cuando yo no tengo la expectativa de que voy a ser capaz de regular eso, todo va a ser más difícil. Yo puedo tener la expectativa de que mi hijo de 8 años haga solo la tarea, aún cuando tiene dificultades. Pero tener la expectativa no quiere decir yo espero que lo hagas y listo. Yo tengo que abrir las posibilidades para que eso sea posible. Y lo mismo podríamos decir, yo puedo tener la expectativa de que mi hijo participe de un viaje de estudio, administre sus recursos en ese viaje de estudio y vuelva habiéndolo aprovechado. Sí, pero tengo que haberle enseñado un montón de cosas antes de que eso sea posible. Y también puedo tener la expectativa de que mi hijo elija una carrera universitaria y responda a la demanda de la carrera universitaria y progrese, pero tengo que haber trabajado mucho para que eso pase. Entonces, tengo que tener claro a lo largo de toda la crianza cuáles son las demandas que son apropiadas para los hijos de acuerdo a la edad que tienen. Un padre típico del siglo XXI puede convertirse en lo que se llama un padre helicóptero. Ustedes piensan, un padre helicóptero es un padre que sobrevuela a los hijos y le va resolviendo todos los problemas y va atajando todas las cosas que le van pasando. El padre helicóptero es ese que se olvidó el trabajo práctico el hijo y llega corriendo para darle el trabajo práctico para que no se lo olvide. En realidad un padre razonable es la palabra de Hattie, él dice, el padre que razona podría él autorregularse y decir, qué macana, porque le van a poner una baja nota por no haber llevado el trabajo. Pero si yo lo llevo y se lo entrego y se lo doy por la reja del colegio, perdimos una oportunidad. Perdimos la oportunidad de que entienda cuáles son las consecuencias de no poder hacer eso a tiempo. Bueno, hay muchísimos padres helicópteros en el siglo XXI y hay muchísimos dispositivos que nos ayudan a ser padres helicópteros, porque si querés, el celular de tu hijo puede decirte dónde está tu hijo todo el tiempo, y es muy tentador, pero también es muy invasivo. Entonces nosotros, a lo largo de toda la vida, tenemos que poder ofrecer un vínculo que por ser confiable, seguro, de contención, por ser alguien que pueda ser respetado por sus hijos, y por poder representar a alguien que puede escuchar, seamos fuente de consulta. Pero no tenemos que ser fuente de resolución de problemas. Y es súper difícil porque es muy tentador ser eso. Ahora, Hattie dice, cuidado, porque escuchar tampoco alcanza. Cada una de estas etapas implica escuchar cosas diferentes. Y tenemos que escuchar desde el principio para que cuando llegan los 12 años y empieza la etapa más difícil, la adolescencia, ellos tengan el hábito de hablarnos. La adolescencia se ha revalorizado o redefinido en los últimos años. Ya no se considera una etapa de rebeldía, donde los chicos se oponen a sus padres y están en contra del sistema y son insatisfechos por definición. En realidad, esa forma de transitar la adolescencia puede llegar a ser consecuencia de maneras que tenemos los adultos de relacionarnos con los chicos que no fomentaron ni la autorregulación ni la independencia y que no están respetando los espacios de participación. Ahora, cuando sí trabajamos para todo eso, inmediatamente tenemos la chance de que en la adolescencia nosotros podamos ser un adulto más a los que nuestros hijos recurren, porque lo que sí es característico de la adolescencia es que empezamos a ser un adulto más, y duele, pero es así. Cuando llegan tiempos de estrés, la pandemia fue un tiempo de estrés, y la pospandemia en nuestro país es un tiempo que también supone estrés,
ser un padre razonable es más difícil. Porque inmediatamente podríamos decir, bueno, pero no voy a activar la localización con todos los problemas de inseguridad que hay. Bueno, pero no le voy a llevar el trabajo práctico y después se lleva la materia y por ahí no podemos tener un verano desde el principio como nos gustaría. Es más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar a nuestros hijos desde que son chiquitos para aprender a resolver situaciones de estrés. Para poder aprender a resolver situaciones de estrés, primero tenemos que garantizar la salud psicofísica básica. Y la salud psicofísica básica depende de 4 cosas, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Una buena cantidad de horas de sueño y un buen sueño, con buena higiene de sueño, una alimentación saludable, algo de ejercicio todos los días y exposición a la luz solar todos los días. Esto es lo primero que tenemos que hacer si queremos realmente conseguir hijos que estén en condiciones de hacer frente a los desafíos de la vida. La segunda cosa que tenemos que hacer es pensar concretamente, conscientemente, qué vamos a decir y cuándo. El timing y la paternidad no se llevan muy bien. Muchas veces decimos cosas en el momento en el que los chicos no pueden escuchar o están enojados para escuchar o no pueden recibir. Muchas veces llegamos tarde, muchas veces nos anticipamos. Uno de los esfuerzos más grandes que tenemos que hacer es pensar, ¿cuándo voy a decir qué? ¿Cuándo voy a contarle a mi hija cosas acerca del desarrollo? Lo más probable es que cuando se lo cuente ya sepa más cosas de las que yo pensé que quería que sepa antes de que yo se lo cuente. Y así con un montón de cosas. Porque los padres siempre tendemos a no darnos cuenta que nuestros hijos están más grandes de lo que nosotros pensamos. Entonces, como los padres no siempre nos damos cuenta de lo grande que están nuestros hijos, una de las cosas para las que tenemos que trabajar todos los días es para que ellos desarrollen adecuadas estrategias de afrontamiento. Y el otro día me decía una mamá, por un chiquito de 7 años que tiene problemas de conducta muy severos, me decía, va a tener que aprender, va a tener que entender, va a tener que resolver esto que le pasa. Y en realidad, hasta que se van de casa, cada vez menos, pero hasta que se van de casa, somos un equipo y ayudamos a encajar piezas. Ni que decir que a los 7 años va a tener que aprender, debiera ser, voy a tener que enseñarle. Va a tener que entender, debiera ser, voy a tener que explicarle. Y va a tener que resolverlo, debiera ser, vamos a tener que resolverlo. Pero a lo largo de toda la vida, lo que hacemos es ayudar a nuestros hijos a desarrollar, por un lado, ganas de hacer cosas. Hay muchos padres que dicen, no tiene ganas de nada, no le interesa nada. Bueno, eso es algo sobre lo que tenemos que operar. Hay una cosa que se llama sensación de agencia o capacidad de agencia, salir a moverme, salir a hacer cosas, tener iniciativa. Eso no aparece solo. Cuando un chico tiene demasiadas cosas, cuando un chico tiene demasiados estímulos, la capacidad de agencia disminuye, porque todo llega, no tengo que ir a buscar. Nosotros tenemos que generar espacios para salir a buscar cosas. Tenemos que apoyar el desarrollo de todo tipo de habilidades. Habilidades académicas, habilidades sociales y habilidades de autorregulación. La más importante, o la más, para la que somos más negligentes los padres del siglo XXI, la capacidad de tolerar la frustración, que por alguna razón se ha convertido como en el enemigo de muchos padres. No quiero que se frustre, quiero que sea feliz. Y bueno, y para ser feliz es necesario una buena dosis de frustración cotidiana. Y tenemos que cultivar también que desarrollen disposición a querer aprender. Es como poder encontrarle el sentido a diferentes cosas para que quieran aprender. Y esto es así para todas las edades. Un chico de 2 años tiene, un chico de 3, un chico de 4, tiene que poder saber jugar solo. Probablemente a los 2 al lado mío. A los 3 un poquito más lejos, pero a mi vista. A los 4 tal vez ya no tanto fuera de mi vista, aunque yo vaya y vuelva, vaya y vuelva. Y a los 5 en su cuarto. Y tienen que tener la capacidad, los chicos de 5 a 12 años, de decir, a mí me gustaría hacer esto. Y cuando empezamos a hacer esto, nosotros tendríamos la capacidad de decirlo, bueno, ahora que lo empezaste lo vas a sostener. Y un adolescente tendría que tener la capacidad de decir, bueno, yo este año no quiero jugar al rugby, este año quiero hacer esto. Bueno, mirá que tenemos que sostenerlo, pero respeto tu posición.
Y un chico de 19 tendría que poder decirnos, mira, cursé el primer año de facultad y la verdad es que me di cuenta que quiero cambiar de carrera. Bueno, terminá este año como corresponde, busca las equivalencias, busquemos otra facultad, averigüemos. Pero todo tiene que estar puesto en esa combinación de, está bien, te empujo, pero además te sostengo. Y para que eso sea posible, Jati dice, tengo que monitorear mi impacto todos los días. Tengo que animarme a identificar, me equivoqué, pifié, no estuve bien, no me di cuenta. Perdóname, gordo, no estuve bien. Tenemos que aprender a identificar eso, tenemos que poder decírselo a nuestros hijos, a nosotros mismos y a nuestros compañeros en la tarea de la paternidad. Jati dice, tenemos que ser la persona que monitorea su impacto. Si asumiste el proyecto de tener hijos, tenés que asumir la responsabilidad de que tu impacto sea extraordinario. Que tu impacto sea extraordinario significa que vos te vayas haciendo cada vez más chiquitito, porque tu hijo se va haciendo cada vez más grande y cada vez con más posibilidades de resolver los desafíos que la vida le ofrece. Y siempre con expectativas altas. Jati dice, hay padres que dicen, ojalá que alcance todo su potencial. Y él dice, a mí me gustaría que pudiéramos decir, ojalá que supere lo que imagina que es su potencial. Ojalá que no tenga techo en lo que imagina que quiere hacer. Ojalá que pueda volar. Ojalá que yo no le ponga límites. Ojalá que lo críe para que cuando llegue ese momento de la autogestión yo pueda decirle, haz lo que quieras, hijo. Es tu vida. Anda contento y disfrútalo. Para eso necesitamos ser responsables. Necesitamos esforzarnos diariamente en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Esforzarnos por entender que estamos caminando atrás, al lado, a veces adelante, pero que el camino es de ellos. Y que ese camino que ellos tienen es la única vida que tienen y merecen disfrutarla, desde el principio hasta el final. Gracias.